Está grabando ahí y está grabando allá. Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Morenos en la Moda, un podcast donde yo, Chris Marcial, le hablaré a Leonardo Tello sobre sucesos y movimientos de culturas urbanas y el surgimiento de ciertas prendas y su influencia en la historia. Bueno, el tema que toca hoy son los pachucos. ¿Tú sabes algo de los pachucos? No, ¿No? Bueno, pues aquí nos vamos a informar, ahí de lo que se pueda, dentro de lo que quepa. Bueno, voy a empezar hablando de una forma un poco superficial, pero voy a tratar que sea significativo, porque es un tema que por lo que vi no es tan profundizado. Sí hay documentales y sí hay como cierta información en YouTube y en la Wikipedia, pero no es tan a fondo lo que se toca en Wikipedia. Lo que se toca en Wikipedia nunca es tan a fondo. pues es que yo siento que no se va a tocar un tema de Pachuco tan a fondo porque estoy seguro que el 60%, si no es que más de la gente no conoce lo que es un Pachuco. Exacto. Y luego no les interesa y es así como que dejan el tema de lado. Porque, dime, ¿por qué te interesaría la influencia de los Pachucos en la moda No o en solo la en, historia? ajá, exacto, no solo en la moda, sino también en la sociedad, en lo que influyó principalmente allá en el norte, porque esta cultura se dio más en El Paso. El Paso es una ciudad que se encuentra, para los que no son de México o de Chihuahua, nosotros somos de Ciudad de México, pero yo sé más o menos qué es El Paso. Porque de repente, ese no va al tema, pero El Paso es una ciudad que se encuentra en Chihuahua, es una ciudad fronteriza entre Texas y el estado de Chihuahua. Punto. ¿Ok? Entonces, allá, bueno, empezaré hablando de lo que fue de dónde viene el término de los pachucos. Pero dime qué es un Pachuco, Eso porque es, yo no sé qué es. pues, Con tus propias un, palabras, ¿qué es un, un Pachuco? uy, qué buena, qué buena. Pues, un pachuco es una persona, bajo lo que investigué, que vive de una forma vistosa, extravagante. Le gusta, no los excesos, pero le gusta ser visto, le gusta disfrutar la vida, le gusta bailar, le gusta mucho la música, el folclore. Si has visto alguna vez a un pachuco, has visto que su vestimenta es muy llamativa, son muchos colores, sus zapatos no son como la mayoría, y sobre todo en ese entonces, ¿no? De que sus zapatos antes tenían dos colores, eran bicolor, podían ser blancos y rosas, azules y negros, para que combinaran con el traje, con la pluma del sombrero, usan joyería, usan lentes. Y por lo que investigué, la mayoría de los pachucos saben bailar y saben bailar muy bien. Y de hecho, por lo que vi, prácticamente si no sabes bailar, como que casi no te podían meter al movimiento. Aunque podías usar la ropa, pero muy superficialmente. Eso es lo que yo tengo. Pero Pues precisamente aquí tengo un lo poco que más. principalmente bailan son cumbias, ¿no? Por lo que entiendo, o salsa. Ajá, ¿Has visto la máscara? sí, La máscara se caracteriza por parecer pachuco. sí. Entonces yo creo que sería el pachuco más conocido. ¿Considerarías que es un pachuco que mucha gente conocería? Tiene la esencia y tiene imagen de Pachuca en unas escenas, entonces yo diría que sí. Pero aquí en México yo diría que el más conocido fue Tintán. ¿Tintán? Tintán, el hermano de Don Ramón. De Don Ramón. Que de hecho los tres se murieron de cáncer, ¿no? Eran tres y no me acuerdo, ¿eh? No, no sé. No me acuerdo, Solo sé pero que sí era el hermano de Don Ramón. sí. Los, Pero que no también no, Cantinflas no era. No, sí, nada más fue Tintán, ¿verdad? sí, Tintán. Sí. Ajá. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra mención? No. Muy bien, entonces sigamos. ¿De dónde surge? Estoy hablándole a mi teléfono y la cámara está allá. Hola, cámara. Este, bueno, el término pachuco tiene sus orígenes en los años 20.
en la ciudad fronteriza de El Paso, como ya lo mencioné. Y de acuerdo con el historiador Eduardo Obregón Pagán, la palabra pachuco proviene de la frase o del folclore, el, el chuco, usada por grupos de trabajadores mexicanos o también conocidos como trilis o trilones. Es que está medio confuso. Ujú. Nunca, no, tiene palabras muy raras esto un poco, Sí. ¿eh? Estos términos fueron usados para designar personas nativas de El Paso y se cree que posteriormente estos grupos migraron a California tras ser perseguidos por las autoridades por presuntos actos vandálicos. O sea, desde que surgió y poco antes de que surgiera la palabra Pachuco aparentemente, ya este grupo era perseguido por que pensaran que eran criminales, que cometían actos vandálicos. Pero todo eso viene a... No sé si sea lo mismo que el mismo movimiento chicano o tiene algo que ver. Chicano es diferente. De hecho, Ajá, sí, también tengo esa información aquí. Chicano no significa ser pachuco, o ser ajá, sí. cholo, o ser. No. Ser chicano es ser alguien de Estados Unidos con raíces mexicanas Mm. o un mexicano que emigró a Estados Unidos. O sea, pero me refiero a que dices que los perseguían. Me refiero a que, ¿cómo decirlo? Se tenían ese conflicto con la policía por el simple hecho de ser mexicano, tener rasgos mexicanos, o sea, a eso me refiero. Sí, en parte sí, en Estados Unidos, bastante. Y posteriormente también fue como su vestimenta, porque su vestimenta fue muy influida por la cultura afroamericana que estaba allá. Y Ujú. evidentemente que se junte la cultura de los mexicanos y de los afroamericanos, pues no les cayó muy bien a los gringos. Sí, Entonces, pues fue ahí donde dijeron, ah, esos se visten como negros ajá, y son mexicanos, son criminales. ok. Ya ves, eran los años 20. De hecho, todavía, si ven a un mexicano, sobre todo con Pues, este pedo que ha habido de lo del ICE y las deportaciones, ven a un mexicano y lo detienen, ¿no? O a alguien de color. pues sí, Todavía pasa muy seguido. al final ya todos esos tipos de conflictos era más por un tipo de racismo que sigue existiendo. Sí. Entonces, Ok. Los pachucos fueron jóvenes mexicanos en la década de entre los 30 y los 40 que desarrollaron una identidad cultural distintiva a través del estilo, la moda extravagante, como ya lo mencioné, y y lo que usaban ellos era el sutsut. No, no sé si tú sepas qué es el sutsut, no. ¿no? Bueno, el sutsut es el traje, es en sí el conjunto del traje que ellos usan. Es un tema que profundizaré un poco más. Pero ese se caracteriza por ser un poco más ancho de lo normal, ¿no? Es correcto, sí. Los hombros son más anchos, el pantalón es de tiro holgado, tiro Ujú. alto. Acá. Tiene una caída más pesada, ¿no? Sí, es Entonces, correcto. Sí, de está hecho, hecho a la medida, pero más amplio, sí, es como como. oversize. Exacto, exacto. Entonces, Sí, sí, tú sabes más de eso porque precisamente estás estudiando de eso. ajá, Sí, prosigue. sí. Entonces tiene la caída más Ujú. amplia. ¿Sí? Ok, su participación en la música como una forma de rebelión contra el racismo y la segregación en Estados Unidos, a diferencia de las culturas anglosajonas y creando su... Y vieron un corte, sí, corté esa parte porque me trabé mucho. Ok, Un bug. Hubo un hubo un bug. bug. Sí, sí, sí. Alguien detuvo el tiempo, se lo olvidó. Sí, sí, sí. Bueno, los Pachecos fueron jóvenes con su estilo llamativo y la música y todo lo que representaba en ellos generó un choque cultural muy fuerte entre lo que ya estaba establecido en Estados Unidos y lo que ellos llevaron, porque en Estados Unidos la cultura en esos años era muy,
muy cerrada a los cambios, de que en esos tiempos todavía encerraban a la gente por el hecho de ser gay y esas cosas. Entonces, todavía el hecho de que llegara otra cultura a cambiar más las cosas, a llevar cosas diferentes, les aterró, les dio miedo y los hizo pensar que eran un peligro para la sociedad que ellos ya habían construido, ¿no? Alrededor de una burbuja. Bueno, ya una vez tocado ese tema de forma superficial, pero me parece que importante, no sé tú qué opines, hablemos del sud y su origen. El sud es un traje masculino que usan los pachucos, obviamente, es su outfit característico. Y eso era muy popular en la década de los 40, caracterizado precisamente por lo que ya mencionabas, pantalones de tiro alto, perneras anchas y un abrigo largo y hombreras pronunciadas, ¿no? De que casi casi parecían como las de jugadores de fútbol americano. Ujú. A lo mejor un Como poco más hombreras. estrechas, ajá, como hombreras. Y aparentemente la palabra sutsut, según el origen de esta palabra, según Oxford English Dictionary, que es el diccionario más completo de la lengua inglesa, el término probablemente es una redundancia de la palabra sut, reemplazando la S con una Z, que sut, S-O-O-T, en inglés significa hollín, o sea, más o menos sería como traje de hollín, pero en vez de la S cambias la Z. Otra hipótesis de que la palabra terminó en el... es un término del argot de la cultura del jazz. No logré localizar como tal de qué argot se refiere, pero es algo que se menciona. Entonces, como también es una cultura muy afectada por el jazz y el swing, es probable que sí el origen de la palabra provenga de ahí. Ok, y aparentemente esta palabra nació dentro del movimiento chicano, donde dándole nombre a uno de los aspectos más característicos de los pachucos. Y me parece importante aclarar que chicano no es forzosamente, como ya lo mencioné, este ser este ser pachuco, ser cholo, ser escato, ser rockero, ser emo, ser lo que seas, de cualquier cultura que sea mexicana, no forzosamente eres ya me perdí, un chicano. Chicano es una persona de origen mexicano que vive en Estados Unidos, principalmente en las zonas fronterizas. Entonces, no importa la cultura urbana a la que pertenezcas, si eres una persona que vive en Estados Unidos y tienes orígenes mexicanos, ya eres chicano. Volviendo al tema, este estilo se convirtió en un símbolo de cultura juvenil mexicana y en parte de la afroamericana entre los años 30 y los 40, con asociación a la rebeldía. Y debido a la extravagante cantidad de tela, el sud fue vista como un desprecio durante la escasez de materiales en la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la persecución de sus portadores en los famosos disturbios del Sud en el año de 1943, tema que tocaremos al final de este podcast. Ok, definido como un traje extravagante, surgió en una sociedad norteamericana conservadora y racista en vista de la segunda, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Sus raíces se relacionan con la música jazz y el swing, como ya te lo había dicho, está muy influido, y con la cultura juvenil afroamericana.
y mexicana. En ciudades como Nueva York y Chicago y Los Ángeles, la moda entendida como fenómeno sociocultural reflejaba tanto la imitación como la diferenciación social. Lo que esto quiere decir que los pachucos, no estoy diciendo que trataran de imitar, pero sí se adaptaron y tomaron partes de lo que les gustó de la cultura afroamericana y la música swing y la música jazz y lo asociaron a ellos mismos. Lo adaptaron para poder hacer que fuera parte de ellos. Ujú. ¿Ok? En ese sentido, el sud representa una forma de identidad y contradicción a lo que era la moda establecida. O sea, lo que ya hablamos, la gente en su burbuja diciendo, no, pues nosotros estamos aquí de chill, aquí está todo bien, aquí hay puro blanco heterosexual y esas cosas. Exacto. Y llegan estos mexicanos con colores que no son ni el gris ni el marrón a modificar todo con su música ruidosa. Pues no solo los mexicanos, yo creo que fueron muchas culturas las que llegaron y propusieron sus propias cosas en un país extraño y Sus propios cambios, sí. como Estados Unidos siempre ha sido un país racista y de todo, pues nunca les agradó ningún tipo de ideas externas a las suyas, entonces Sí, de hecho yo creo que sí, tiene sentido lo que dices. apruebo eso, yo apruebo eso. Muy bien. Y bueno, el origen exacto del traje es difícil de rastrear y de precisar. Hay quienes le atribuyen su creación a Clyde Duncan, un joven afroamericano que en los años 40 mandó el diseño del traje a un sastre, mm, corrección, a la sastrería Frierson MC Evers. ¿Ok? McKever. Es ajá, Mac Evers. En Yansville, Georgia. Según un artículo, Duncan se inspiró en el atuendo del actor Clark Gable en la película Lo que el viento se llevó. O sea, aparentemente uno de los orígenes se rastreó hasta Clyde Duncan, quien se inspiró en el atuendo de un actor en la de la película Lo que el viento se llevó. Sí he oído hablar de esa película, pero nunca la he visto, No, ¿no? No. claro, Ni, no. ni la has oído que les mencionen. O sea, sí la he escuchado, pero nunca la he visto. Son como de esas películas estadounidenses que nadie ve, como Nadie. los Goonies o cosas así. Sí. Ok. Y ahora, un dato curioso que yo te traigo, que encontré, que se me hizo muy cagado, fue que existió un... No es tan necesario que se grabe, o sea, en teoría es la cámara... De hecho, sí te ves ahí. Ajá. Sí, ok. Ah, sí, cierto. Existió un jugador de fútbol americano que llevaba el mismo nombre y me complicó bastante la búsqueda porque como los dos eran afroamericanos, los dos son negros, yo asumí que era la misma persona, pero, pero no. Tienen No, el mismo color. tiene el mismo apellido y el mismo nombre, pero no, porque Clay Duncan nació 21 años después de los 40, nació en el 61. Ok, entonces, si buscan a Clay Duncan, probablemente encuentren un ex jugador de la NFL de los Cardenales de San Luis, pero no es el que se menciona aquí del origen del tutut. Ese es otro negro. Quiero aclarar que lo que dije no es. No sé qué decir ahora. Sálvame. No, Eres racista. eres racista. Prosigue. Otro de los orígenes del sud se le atribuye a Harold Fox, sastre y músico de jazz en Chicago, quien popularizó el término sud sweater, que vendría a ser suéter de hollín, básicamente. ¿Y qué crees?
Había otro, güey, con el mismo Mm, nombre. Pero ¿cuántos años crees que nació después? no sé, no, no. Unos 9 años nació después. Pero este no jugó fútbol americano. Él jugó básquetbol. Es curioso, Mm, ¿no? Una Es- distinta. Es curioso cómo tienen diversos trabajos, ¿no? NBA, NFL, sí, ¿cómo los podrás confundir, verdad? sí. No, pero hubo un Harold Fox después de el que Ujú. se le atribuyó. Ajá. Bueno, regresando al tema, existen hipótesis de que la relación con comunidad de Filipinas en la costa oeste, más allá de su... Y uno de los orígenes también se le atribuye a Harold Fox, o un sastre y músico de jazz en Chicago, a quien también se le atribuye el origen del sud-sud. Y de hecho él popularizó en Chicago el término sud sweater, que vendría a ser suéter de jean. Bueno, regresando al tema, más allá de su autoría, el sud sud fue adaptado ampliamente por la música jazz. Pum, 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 pum. Por jóvenes de distintas etnias, ya sean afroamericanos, filipoamericanos, mexicanos. El traje se caracterizaba por... Sí. Bueno, bueno, más allá de la autoría que fue el sub-sub, fue adoptado por muchos músicos de jazz, como Cape Calloway, Duke Ellington o Frank Sinatra, y por jóvenes de distintas etnias, entre los afroamericanos, los Hepcats, los mexicoamericanos, los pachucos y los chucos, Ajá. y aparentemente entre los japoneses, en un estilo que se conoce como el Nishi Pachuco Style. ¿Sí sabes que hay una... En Japón les gusta vestir como mexicanos? Sí, está muy Se chido, me hizo ¿no? muy loco. Y los japoneses tienen una moda muy, muy buena. Sí, sí, se me han salido TikToks y todo Sí, eso de que, que que tiene su propia comunidad chicana, japonesa. Se me hace con increíble. sus vírgenes de Sí, Guadalupe y acá tumbadotes. Sí, está muy sí, chido. es muy buena. ¿Sí era Japón? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Ajá. entonces ya incluso desde los pachucos ya Sí, estaban adaptando varias partes de la cultura allá. es increíble Sí, cómo está. llegamos al otro lado del mundo. Ah, bueno. Ajá. Sí, Prosigue. pues sí. Es importante mencionar que no existió únicamente un solo modelo de suit, como todo en la moda, también fue cambiando, evolucionando y adaptándose, ¿ok? Y dependiendo del contexto social o de la región donde se diseñara el traje, podía variar época y gustos personales. Este, me parece que tú traes ese dato de los modelos del sud. ¿No? ¿No lo traes? El modelo clásico estándar se caracteriza por un saco largo que a veces podría llegar al muslo un poco más. Todo depende del gusto del pachuco y de qué tan chaparro estuviera, porque había pachucos altos y chaparros. Estos llevaban solapas amplias o hombros muy anchos. Los pantalones de tiro alto, anchos en las piernas y ajustados en los tobillos, que eran tapared. Una camisa blanca con un cuello puntiagudo y una corbata ancha con estampados llamativos. ¿Qué estampados llamativos pondrías tú? Yo me imagino algo así como lo de los paliacates. ¿Un paliacate? Ah, Ajá, estaría como bueno. esos espirales acá. Pero, por ejemplo, si una corbata con un diseño, si te dijera mañana tienes que ser pachuco, tienes que hacerte una corbata con algún personaje, algún diseño que... ¿Algún personaje? Uy, pondría yo creo que los de Ren y Stimpy. Algún personaje. Se me hacen muy coloridos, No pero tengo idea de qué es eso. no, bueno. Uy, a lo mejor, no, la que se les digo.
pero un diseño, la casa de los dibujos, ¿verdad? Estaría Me gustaría la de South Park, la donde están todos enfrente del autobús y se ven atrás las montañas. Ah, Sería una buena corbata. eso estaría bien. También llevaban un sombrero que se llamaba Fedora o Pork Pie, inclinado hacia un lado. ¿Qué, qué tan grande elegirías un sombrero si te dieran la oportunidad de A ver, yo creo que lo escogería de ancho del ala como hasta acá, ¿no? que unos 50 centímetros? Yo creo, sí. Unos- y de alto, Yo creo que así. así. Bueno, si pudieras armar tu propio conjunto, ¿de qué color sería? Morado, ¿Morado? morado. ¿Camisa? Una blanca o una rosa, Ah, estaría chido. camisa blanca. ¿Tú usarías pluma? Sí. ¿Pluma de qué color? Una pluma igual morada con líneas negras. Uh, Genial. También se caracterizaban por usar cadenas largas colgando desde el bolsillo hasta la rodilla. Son más como las que ocupan hoy en día los darquetos o los escatos. A mi parecer son muy similares. Este es el modelo más representativo del pachuco de los años 40, especialmente en Los Ángeles y en Ciudad Juárez. El segundo que más solía usarse es el suite de gala o de lujo. Las características de estos eran hechos con telas finas como la lana o la gabardina. Estos tenían tonos oscuros o metálicos, como el negro, el vino, el gris, el azul marino. Incluía un chaleco, pañuelo en el bolsillo, zapatos de charol, usado para bailes, clubes o eventos especiales. Era un simbolismo de estatus en esa época para los pachucos. Entonces yo supongo que como en todo siempre ha habido categorías y al que mejor le iba, mejor sastre o Un momento. mejor. No, no es la cámara. Ahí está. Estos se usaban para ir a clubes, bailes o eventos especiales, pero como yo lo siento, este era un simbolismo de estatus como todo. Yo siento que entre más estatus, más dinero, mejores trajes, mejores diseños, mejores telas. Entonces esto también era un tema de estatus entre la comunidad de los pachucos que hacía resaltar a quien tenía un poco más de, podría decirse dinero o un poco más de accesibilidad. Pues sí. El tercero es el Suite colorido o showy. Estos tenían las características de tonos brillosos y vivos. El verde lima, el rojo, morado, amarillo mostaza, azul cielo. Los sombreros y corbatas eran un contrastante fuerte. Como era al final del día, era un tipo de traje muy saturado por los colores, pero pues al final del día también era muy característico de esto. En este tipo de conjuntos, que es el suit, tenían cadenas más grandes de lo normal, anillos más grandes, que brillaban más por el... Como padrotes, ¿no? Sí, de hecho, el pachuco podría asociarse con los padrotes americanos que se usaban antes, que justamente tenían una vestimenta similar. Aguanta. Muevo esto. Yo creo que ya hay. Es que yo siento que estaba mejor antes, que siento que ahorita ya estás muy pegado a mí. Entonces, A ver. Ahí. ándale. Y ahí te ves, ahí me veo. Excelente. Entonces ese es el show. Entonces, Que como. ajá, pero este tenía un poco más de expresión artística y rebeldía usándolo para destacar en una pista de baile o en algún evento social. Entonces, por eso se caracterizaba más el ser más vistoso
para más rebeldía o para más espectáculo. ¿Qué vas a decir? No, 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 Más estoy suave. afirmando con la cabeza. El cuarto es el suite moderno o adaptado. Apareció en la época de los años 80 y 90 o 2000 como la reinterpretación cultural y teatral. Mantenía la forma amplia de los cortes y a veces usando los músicos de jazz, ska, swing, revival o en películas. Como suite de Luis Valdés representa la evolución simbólica más que una prenda de uso diario y variantes regionales. Pachuco mexicano combinaba el suite con detalles de barrio como botines, camisas bordadas y colores cálidos. Chicano californiano, más sobrio, con preferencias de tonos oscuros y estilo elegante. El Sí. Tex-Mex o del sureste usaban materiales más ligeros por el clima y mezclaban elementos vaqueros. Que sí, sí, justo lo que se mencionó, ¿no? De que dependiendo de la zona, pues lo adaptaban a las necesidades. Por ejemplo, el Tex-Mex, por la zona, me imagino que hacía bastante calor, obviamente, el viento y todo eso. A lo mejor era un ambiente seco y no usaban telas como la gabardina o todo Ajá, eso. sino telas más ligeras para un tema cálido y temas más gruesos para un tema más frío, como la gabardina y ese tipo de cosas. Así es. Telas más gruesas para el frío. Pero sí, yo creo que esos son los tipos de vestimentas que tenían los pachucos. Excelente aportación. Ajá. Su uso variaba según el grupo de interpretación, como ya lo hablamos. En Los Ángeles, los pachucos mexicanos fueron especialmente significativos, pues el traje se volvió parte central de su identidad en un contexto de discriminación y tensión racial durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría hablar como de el otro aspecto que le dieron como la sociedad a la que llegaron, a los pachucos, ¿no? O sea, del lado estadounidense. No estoy diciendo que esté bien lo que hayan dicho, pero estaría bien como tratar de comprender por qué, ¿no? Ok. Porque, por ejemplo, los pachucos construyeron su identidad a través de su estilo y su lenguaje y su actitud desafiante. Pero al mismo tiempo la sociedad estadounidense creó otra versión de ellos, una versión cargada de prejuicios, ¿no? Como por ejemplo, no te acerques a esa banda porque te van a robar, ¿no? O sea, como justo lo que vemos en la calle, incluso hoy todavía, ¿no? De que vemos un grupo, no sé, de cholos y hay mucha gente que a lo mejor piensa, no te les acerques porque son malandros, ¿no? Son gente que nomás se la pasa ahí de vago. Pues es que siempre ha existido eso, pero la verdad no puedes defenderlo cuando ellos mismos se lo ganan. Porque estoy seguro que en Estados Unidos cuando veías un grupo de cualquier etnia, color, raza o que fuera diferente a la del propio país, todos sabían que muchos asaltaban, robaban, vendían drogas, entonces tampoco puedes decir pobrecitos, nadie se les acercaba, porque muchos era su realidad, pero tampoco los puedes culpar por la falta de oportunidades en un país que no era suyo. Exacto. Y precisamente ese aislamiento todavía hizo que se orillaran algunos a el crimen, ¿no? Como La necesidad de tener algo en de un poder país. conseguirlo, ¿no? De poder, yo creo que principalmente, bueno, no principalmente, yo creo que en todos lados, más como la necesidad de apoyar a tu familia Uh-huh. y pues allá ves como que por dónde, ¿no? Y en parte por eso fue que pues la gente fue estigmatizándolos, fue diciendo, ese grupo de allá son criminales. No han hecho nada, pero van a hacer algo, ¿no? Así Esa es. clase de cosas.
Ok, bueno, su ropa llamativa, su manera de hablar y su origen mexicano se transformó en una mirada ajena en señales de amenaza. Los medios los retrataban como rebeldes, delincuentes o simplemente como los otros, ¿no? Los que están ahí haciendo nada. Así, lo que para ellos era una forma de orgullo, resistencia cultural, para muchos se convirtió en un motivo de rechazo, ¿no? A lo mejor también estuvo ese lado de que a lo mejor mi papá o mi hermano son pachucos, pero yo no quiero verme como pachuco, yo no quiero que me vean como tal, Ujú. porque al rato van a pensar que yo también soy un criminal y esas cosas, ¿no? Entonces también a lo mejor al papá y al hermano le generaba orgullo así de, no más soy pachuco y me he visto bien chido. Y a lo mejor el papá y el hermano no estaban en nada malo, pero a lo mejor el hermano o algo así decía, no, no quiero que me vean contigo o vestirme como tú porque al rato van a pensar que yo también ando en mañas o cosas así. Entonces también es como de que choca el lado de que hay orgullo de un lado y hay estigmas del otro y por los estigmas luego no se puede transmitir bien el valor y la apreciación que se tiene de ciertas culturas. No lo sé, yo siento que es como todo, tiene que ver con tu apariencia y cómo te vistas, que siempre ha existido en todas las culturas, no tanto en Estados Unidos, sino siempre como te ven, te tratan, entonces no te podrías, en esa época no te podías vestir de pachuco sin que alguien interpretara que ibas a hacer algo malo. Entonces, por una parte podría entender que hay quienes no les orgullecía vestirse de esa manera, pero hay quienes les gustaba pertenecer a esa cultura y lo hacían con todo orgullo. De hecho, tengo un tío que es pachuco, ¿A poco? le dicen pachuco, porque era pachuco. Y él iba a los bailes, tiene su traje, tiene su sombrero, pero ya no lo hace tanto, que ya es un señor con hijos, pero igual, él se siente orgulloso de ser pachuco, ¿no? Porque hoy en día ya no existe esa represión o, o esa forma de juzgar a alguien que se viste diferente, que sigue existiendo, pero ya no con los pachucos. Sí, ya es más como, ¿a qué grupo dirías tú que se transmitió? O sea, aquí en la Ciudad de México, ¿tú a dónde crees que se da ese estigma? Pues a los chacas. Sí, yo estaba pensando justo en lo de Es que Chacal. al final del día el chaca no tiene un tema de vestimenta revolucionario, simplemente porque ni siquiera su vestimenta es un acto de rebeldía. ¿Se van a dar un topón? No, nomás son ridículos. Es que hay unos estudiantes acá afuera y Ujú. Sí, son ellos. este, No, ellos casi no se pelean. no, es que digo porque no. Entonces, pues al final del día, el chaca hoy en día, que yo conozco un chaca cangurera, pantalón a media pompi, que no tiene ningún tipo de rebeldía, simplemente es un gusto de vestir, pero al final del día ese gusto de vestir es algo que asocias a un asaltante o a Sí. alguien que si lo ves muy feo te quiere hacer algo, entonces yo creo que hoy en día sería ellos aquí en México, es un cohete. Seguro. Es que invocamos a Juárez al principio de. Sí. Ahora hablemos de los disturbios del Sud-Sud. Los disturbios del Sud-Sud consistieron en actos violentos en varias ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos sucesos ocurrieron entre junio y agosto de 1943 contra los mexicoamericanos y otras minorías etnoculturales que también usaban el Sud-Sud. Ya sabes, los que ya mencioné, la gente de color, los filipoamericanos y obviamente los mexicoamericanos, los pachucos.
Y aunque inicialmente el enojo iba dirigido hacia quienes usaban el sud-sud, posteriormente los ataques se dirigieron hacia la cultura latina en general. O Ujú. sea, el conducto inicial el conflicto iba tras los pachucos y luego cuando transcurrieron los días, ya luego fue así como de, pues ahí va una señora con su fruta, ¿no? Pues pégale. Viejita que veo, viejita que pateo. Más si es latina. Sí, 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 sí. sí, pues volvemos a lo mismo. Siempre ha existido este racismo y exclusión de Estados Unidos hacia otras etnias, hacia otros colores, hacia otros países. Bueno, el comienzo fue de la siguiente manera, por lo menos para Los Ángeles. Todo comienza con un grupo de marineros quienes abandonan su puesto en una armería que imagino yo que les fue asignada como para vigilancia. Ya ves que los ponen ahí Ujú. a vigilar pendejadas porque sí. Y buena parte del ataque fue motivado debido al ataque al marinero Joe D. Coleman, ocurrido el 31 de mayo del 43, ¿ok? Anota la fecha porque están muy próximas los inicios, principalmente en la ciudad de Los Ángeles, porque es donde nos vamos a enfocar, ¿ok? Entonces, para resumir lo que ocurrió con el marinero Coleman, este, un grupo de marineros se topó con un grupo de mexicoamericanos, o sea, de pachucos, y básicamente lo que pudo ser una simple confrontación verbal o miradas feas, rápidamente escaló, ¿no? Que a los golpes, y aparentemente el más lesionado, al menos por los reportes que había en ese tiempo y Ujú. lo de las noticias, eh, fue Joe D. Coleman, pero probablemente igual hubo un pachuco que salió así todo lastimado, todo Ujú. ensangrentado, ¿no? Pero no se menciona aquí, únicamente se toca el tema del marinero. Y de hecho, poquitos días después, ponle tú que uno o dos, hubo más rumores de que iban a haber más ataques por parte de los pachucos a la base militar, la armería. Ujú. Y fue también lo que se encadenó en Los Ángeles, el origen de estos disturbios por allá. ¿Okay? El 3 de junio del 43, que te digo, estaban muy cerca las fechas, a mayo, junio, como 4 días pasaron para que empezaran los disturbios. Militares y policías estadounidenses irrumpieron en un barrio en su mayoría de mexicoamericanos. En el este de Los Ángeles, un grupo de soldados agredió a jóvenes mexicoamericanos que portaban el sud pachucos evidentemente, y, y los soldados dijeron a la policía que los chicanos los atacaron. Al día siguiente, un grupo de aproximadamente 200 soldados comenzó a caminar por la calle de Los Ángeles y atacar a cada chicano que se encontraba. Básicamente, como te decía, Pachuco que veo, Pachuco que pateo, Ujú. pero aplicado. Así es como empezó. Y los soldados golpearon con palos a las víctimas, los humillaron, los torturaron, les quitaron los trajes y los quemaron. Los hicieron pila y los quemaron, Ujú. así como hacen con la mota. Pronto hubo más actos violentos entre latinos y soldados en Los Ángeles por 10 días. O sea, una pequeña guerra en Los Ángeles Sí. por 10 días. Nomás porque unos güeyes se agarran a vergazos. Bueno, eso todavía pasa, ¿no? Sí, todavía pasa, ¿no? A veces las víctimas incluyeron afroamericanos, filipoamericanos y otras etnias que llevaban estas vestimentas. Y sin embargo, y como lo comenté, la violencia cambió rápidamente hacia todos los latinos, independientemente de la ropa. eh, Incluyó a mujeres, niños, y por varios días la violencia continuó a pesar de la mayor
de la mayor presencia de la policía por un... Uy, espera, ya me perdí. Por un corto tiempo, esta explosión de violencia entre etnias se extendió a otras ciudades. Eh, los disturbios terminaron en Los Ángeles a la segunda semana de junio de 1943, los 10 días. Ujú. Y los medios como el Washington Post. eso, el Washington Post, contribuyeron en justificar a los soldados y a los policías diciendo, y cito, que los chicanos eran matones que provocaron la violencia y se concentraron principalmente en los arrestos, ¿no? O sea, Ujú. básicamente la, la prensa dijo, no, pues es que la policía está haciendo su trabajo y ellos los agreden, y ya sabes, cosas de prensa. Bueno, tachándolos como presuntos pandilleros y principalmente a quienes eran mayores de edad y quien había incitado a la violencia para evitar la conscripción, ¿no? Que la conscripción es el reclutamiento para el ejército, tachando de antipatrióticos a los atacantes, ¿no? O sea, básicamente se escudaron diciendo, no, es que estos pinches antipatriotas no quieren irse a la guerra, Ujú. que obviamente yo tampoco querría irme a la guerra, no, ni de pedo, eh, pero usaron eso como excusa, ¿no? O sea, primero ellos los fueron hasta su barrio, los arrinconaron y los golpearon, los maltrataron, quemaron su ropa y luego en las noticias dijeron, no, pero es que ellos, es que como no se quieren Ujú. inscribir al ejército, están haciendo estos actos vandálicos para poder evitar ir a la guerra y los tacharon de antipatriotas. Sí. Sí, es algo que ocurrió. Por eso te digo, principalmente fue con los mayores de edad. Bueno, y todo esto llamó la atención de organizaciones como el Consejo de Juventud Latina, quien hizo una petición a Franklin D. Roosevelt, ¿ok? Para terminar la violencia, este episodio de violencia antimexicana amenazó con socavar la política de buena vecindad de la administración de Roosevelt, ¿ok? Y la política de buena vecindad, este, para el que no sepa, yo tampoco sabía, el objetivo era mejorar las relaciones con Estados Unidos y América Latina en general, promoviendo la cooperación y el comercio en lugar del uso de fuerza militar. Cosa la cual evidentemente Estados Unidos no respetó, dañando a una Sí. comunidad latina. Bueno, varias, ¿no? Se basó en la no intervención, el respeto mutuo y la renuncia al uso de fuerza unilateral en los asuntos internos de otras naciones. ¿Ok? Pues supongo que en nada de aquí está bien, nada de aquí está chido, ¿no? Bueno, entonces incluyó la retirada de las tropas estadounidenses de Haití, de Nicaragua, y la anulación de la enmienda Platt que permitía la intervención de Cuba. No vamos a profundizar más en ese tema porque es política, pero eso es hasta ahora todo lo que ha sucedido con los pachucos. Y pues actualmente son más aceptados, a lo mejor es una cultura más reducida, ¿no? Porque pues obviamente ya no ves pachucos por la calle, pero sí hay lugares, aquí en la Ciudad de México hay uno o dos lugares donde sí llegas a verlos, así como a los cholos y las bicis, esos bicis también, las bicis y los carros. Yo opino que al final del día el movimiento Pachuco no fue ni revolucionario ni tan increíble porque al final del día fue otra lucha que nada más ayudó solamente a una, como decirlo, a una comunidad que son los pachucos, porque en realidad como revolucionario y así como ayudar a más gente, siento que no hubo.
Entonces yo siento que le sirvió a los pachucos para poder vestirse libremente, pero como sociedad siento que no ayudaron a más personas, sino nada más a ellos. Ok, ok. Pues sí, tienes razón, es como un movimiento que únicamente se enfocó en que yo me quiero vestir de esta forma y esta persona no me deja, pero pues sí, no es como que haya sido un movimiento de tan de lucha por ciertos derechos ni cosas así, nada Ujú. más fue como, sobre todo los disturbios del Sutut, más que nada fue de que Violencia violencia y ya, innecesaria. Ajá. sí, O sea, que al final del día, sí, quizás lo puedo entender, lucharon por algo en un país donde no eran bienvenidos, pero pues eh, estabas en otro país, no nada les gustaba seguir las reglas. Que mi mamá siempre ha dicho, a donde fueses, haz lo que vieres. Entonces, mucha violencia innecesaria, pero pues al final del día, hoy en día ya no hay tantos pachucos. Entonces, no siento que haya valido la pena como tal. Siento que como aporte a sociedad no ayudó, pero como aporte a la moda sí, porque son atuendos muy particulares y muy buenos, pero pues ya no tengo nada que decir. muy bien. Bueno, y como ya más que nada como para concluir, esta es una mención ya para el cierre. Muchas personas, sobre todo a finales de los 40 y principios de los 50 aproximadamente, pasaron de ser pachucos a ser lo que ahora conocemos como cholos. Y de hecho, fíjate que de los pachucos viene como muchas palabras, mucho de su calor es lo que usamos, ¿no? Así como el Simón, el Chal. Y yo pensé que era de los cholos, ¿no? O sea, que era algo que había nacido en los cholos, pero no. Los cholos fue una evolución gradual del pachuco hacia el cholo, principalmente por los trabajos, ¿no? Porque pues empezó a hacer más trabajo de fábrica, ya no se podía llevar tanto el traje por tanto tiempo, por distintas situaciones, fue evolucionando y varia gente fue encaminándose y separándose hacia lo que hoy en día es el cholo, ¿no? Pero se volvió más minimalista, ¿no? O sea, no minimalista, pero Llamativo. menos llamativo, porque sigue usándose la Ah, ropa amplia, los cortes amplios, pero ya no es lo mismo a lo de los pachucos. no, no, pero pues hoy en día existen como culturas completamente diferentes, pero es importante pues, también mencionar que del cholo, no, que del pachuco surgió el cholo. Bueno, y me parece que con eso cerramos. No sé cuánto tiempo duró esto, no, no tomamos el tiempo, ¿eh? Ahí nos vemos en el que sigue. Si es que hay siguiente, si es que subo esto y lo termino de editar a tiempo. 6 meses, espérenla.